Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida a esta nueva reunión virtual de la Iglesia Fuego Vivo. Es para nosotros un verdadero placer poder reunirnos contigo para poder reflexionar juntos en esta jornada especial sobre el amor que Dios tiene para nuestras vidas, sobre el cuidado que Él tiene para cada uno de nosotros, reconociendo que en verdad nosotros somos nada delante de Dios, pero somos hijos preciosos suyos por creer verdaderamente en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Nosotros en verdad nos gozamos sabiendo que Él nos ha amado de una manera extraordinaria y que ese amor nos llevó a que incluso pueda entregar lo más preciado que tenga, lo más precioso que tenía, que era su unigénito Hijo, para que Él sea entregado, molido a golpes, para que nosotros podamos tener una vida eterna. Y si Él dio todo eso por amor a vos, no nos daría las demás cosas, no nos daría la capacidad de salir de las eventualidades, de los problemas, de las dificultades que estamos atravesando. Por supuesto que sí, no nos daría la provisión para poder avanzar y crecer verdaderamente. Por supuesto que sí, no nos daría la posibilidad de avanzar en aquello que nos está afectando y que nos está eh, perturbando. Por supuesto que sí, no nos daría la fuerza para salir de la enfermedad en la cual nos encontramos de repente. Por supuesto que sí, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha entregado a su unigénito Hijo para que nosotros podamos tener una vida eterna. Así que mi hermano, mi hermana, gozate plenamente de lo que Dios es, gozate plenamente de lo que Él hace y convencete de que en todo tiempo y en todo lugar nosotros estamos resguardados, nosotros estamos protegidos, nosotros estamos seguros de que Él verdaderamente hace la obra por cada uno de nosotros. Te invito a que oremos para que el Espíritu Santo tome el control de esta reunión y para que en verdad Él pueda estar guiando esta reflexión, porque si lo hago yo, perderemos lastimosamente el tiempo. Amado, te damos gracias por este día. Amado y poderoso Dios, nos entregamos a ti y declaramos que tú tienes el control de todo. Clamamos y pedimos que el Espíritu Santo pueda tomar la conducción de esta jornada, de mi vida, de mi lengua, de mi corazón, de todo, Señor. Y que de esta manera nosotros aprendamos y apliquemos verdaderamente lo que aprendamos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como cada jueves, ¿verdad? Nosotros vamos tocando áreas, ¿verdad? Que afectan a nuestro corazón, o lo llamamos los jueves de sanidad, sanando nuestros corazones. Y en este día queremos hablar de algo que todos los corazones de todas las personas tenemos y que tenemos que ir mejorando, que son las preocupaciones. El título de este mensaje es Venciendo verdaderamente a las preocupaciones. ¿Qué es una preocupación? Es un estado de ánimo, de ansiedad, donde nosotros por adelantado estamos pensando negativamente que algo malo va a suceder en nuestras vidas y ya nos estamos preparando, por llamarle de alguna manera, para que vivamos esa eventualidad o ese problema o esa dificultad. En algunos ejemplos podemos estar preocupados por cómo va a salir un resultado, un estudio laboratorial. Estamos preocupados por qué va a pasar en el día de mañana. Estamos preocupados por qué pueda suceder con esta enfermedad, con esta pandemia que estamos pasando. Estamos preocupados por qué puede pasar con algún familiar. Y cuestiones como esas que van determinando efectivamente, ¿verdad?, que nosotros vivamos de esa manera, preocupados y pensando en que lo peor está por venir.
Y es gracioso y todo, ¿verdad? No piense que yo no tengo preocupaciones, por supuesto que las tengo. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar un poquito qué es la preocupación, nos suena hasta gracioso, ¿verdad? Porque directamente pensamos lo peor entre lo que puede pasar y lo que no puede pasar. Nosotros pensamos que va a pasar lo peor, directamente. Directamente estamos convencidos de que lo peor de lo peor es lo que va a suceder. Si algo puede salir mal, en eso nosotros tenemos que pensar. Y verdaderamente el enemigo hace un trabajo fantástico en nuestras vidas porque verdaderamente estamos descontrolados muchas veces por las preocupaciones. Vivimos en una sociedad preocupada. Vivimos en una sociedad envuelta en preocupaciones constantes. Estaba viendo algunas estadísticas acá de nuestro país. Aproximadamente 4 de cada 10 personas no duerme por la noche por preocupaciones, miedos, temores e intranquilidades. 4 de 10. 4 de 10. Estoy seguro que muy probablemente alguno que me estoy dirigiendo y que está sintonizando este mensaje pasa por esta situación de preocupación, ¿verdad? No duerme normalmente, no descansa la totalidad del tiempo que debe descansar, y muchas de esas situaciones se deben a las preocupaciones. Nos acostamos y así queda nuestro ojo abierto, nuestro ojo pensando en lo malo que vendrá a nuestra vida, en lo malo que sucederá en nosotros o a través de una situación determinada. En verdad eso no está bien, en verdad eso no debería ser verdaderamente la base de nuestra vida, la base de nuestra humanidad, y por el contrario deberíamos de estar viviendo una vida de mayor convicción en que lo bueno es lo que recibiremos, en que no solamente recibiremos lo bueno, recibiremos lo mejor, porque verdaderamente ese es el mensaje que Jesús trajo cuando Él estuvo aquí en la tierra. De esas 4 personas, habíamos dicho que de 10 personas, de cada 10 personas, 4 no duermen la totalidad del sueño por estar preocupados. De esas 4 personas, dice, el 85% aproximadamente recurre a suplementos químicos para lograr el sueño. Tales suplementos son medicamentos controlados, medicamentos caseros recomendados por amigos o técnicas alternativas, alcohol, estupefacientes, etc. O sea, definitivamente estamos hablando de que la preocupación es un mal demasiado arraigado en nuestras vidas. Uno podría decir, bueno, sí, la preocupación es una característica de los que no le tienen a Jesús como su Señor y como su Señor y su Salvador, ¿verdad? Pero los cristianos no tenemos esa preocupación. La realidad es que estamos en las mismas estadísticas. Literalmente es fácil, por llamarle de alguna manera, creer en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador en los momentos buenos, pero en el momento de la dificultad, en el momento del problema, en el momento de la adversidad o de un momento difícil, es difícil verdaderamente sujetarnos y mantenernos en esa tesitura y en esa fe en Dios. Y personalmente, porque yo también tengo mis preocupaciones, personalmente me avergüenzo de eso y no me avergüenzo de manifestarlo públicamente, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera yo siempre al Señor le pido que estas reflexiones sean primero para mí, primero para que yo pueda avanzar y crecer, y luego que otras personas puedan verse bendecidas a partir de dicha reflexión, ¿verdad? Entonces yo me estoy predicando a mí mismo y estoy declarando que en verdad necesito tener más tranquilidad en el momento adecuado para que mi vida
esté cimentada cada vez más en la fidelidad y en el amor de Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que alabar a Jehová, a nuestro Dios, porque Él es bueno y porque su fidelidad perdura para siempre. O sea, definitivamente derriba el argumento de la preocupación, derriba el pensamiento de pensar solamente en lo malo. Pero llegado el momento, nos cuesta vivir de esa manera y tenemos que afrontar y debemos de avanzar y debemos de vivir certeramente sabiendo de que el Señor es nuestro Rey, el Señor es nuestro Padre amado, el Señor es el que hace la obra y el que verdaderamente cuida de nosotros. Si Él cuida de nosotros, verdaderamente tenemos que estar seguros de que nada malo nos estará sucediendo. Entonces es por eso, o esas cuestiones nos deben dar la fortaleza necesaria para convencernos de que las preocupaciones son nada más que un estado de ánimo. Es algo que ni siquiera lo podemos resolver. No por estar muy preocupados, no por quedarnos en vela la noche de estar preocupados, vamos a resolver algo. No, de ninguna manera. Es simplemente ese estado de ansiedad, de miedo, de ver lo malo, lo que nos preocupa, lo que nos afecta, lo que nos está muchas veces preocupando, ¿verdad? Pero en verdad es algo que simplemente no condice con una vida precautelada y resguardada verdaderamente por Dios. Habíamos visto entonces, de cada 10 personas, 4 no duermen todo el tiempo. De otra vez nos dice otra estadística que el 95% de todas las preocupaciones finalmente quedan en solamente preocupaciones. O sea, no se llegan a cumplir. Como nosotros tenemos la característica, nosotros humanos tenemos la característica de si podemos pensar lo malo, pensamos lo peor. Ni siquiera lo malo, nos vamos a pensar lo peor, ¿verdad? Entonces, siempre que estamos preocupados ya pensamos ay, así, chis, esto no hace, COVID-19, o situaciones como esa, pudiendo pensar lo bueno, pudiendo pensar lo malo, nosotros no pensamos ni lo bueno ni lo malo, pensamos lo peor de lo peor, de lo peor, de lo peor. Y otra vez las estadísticas nos dicen que el 95% de todas tus preocupaciones no llega ni siquiera a cumplirse. Y hagamos nomás una estadística. De las últimas semanas o los últimos picos de preocupaciones que tuviste, verdaderamente, ¿cuántas se cumplieron? Muy pocas, ¿verdad? Verdaderamente esta estadística se acerca a la realidad en nuestras vidas. Pero nosotros somos humanos y vivimos verdaderamente preocupados cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que confiar. Y te repito, no es difícil confiar en el momento bueno, en el momento agradable, pero sí es difícil confiar en el momento malo, en el momento en el que vemos las cosas literalmente como un monstruo feroz que viene y nos ataca y nos busca consumir. Definitivamente tenemos que aprender a confiar en Dios en los momentos malos, en los momentos de aflicción. La vida es un proceso en donde literalmente las cosas malas suceden, o en donde las aflicciones o los momentos de dificultad están en nuestras vidas. No, nadie garantiza que por ser cristiano nosotros estamos libres de problemas, libres de dificultades, libres de aflicciones. No, definitivamente eso no es así, ¿verdad? Pero sí, muchas veces nosotros tenemos la idea de que habiendo llegado a Jesús, nosotros tenemos confirmada la certeza de que viviremos en un oasis, recostados ahí en dos palmeras, en una hamaca, ¿verdad? Y esa será nuestra vida porque le tenemos. No. Lo que Dios te garantiza es que Él te cuida en el momento de la aflicción.
Lo que Dios te garantiza es que nunca estarás solo, en que nunca estarás desamparado, en que verdaderamente Él toma tu causa, Él te, Él te toma y verdaderamente te lleva a mostrarte cuán bueno y cuán fiel verdaderamente es Él. Y que sobre todo en el momento de la tormenta, ¿verdad? Te agarra, ¿verdad? Y te dice, no te preocupes. Me hace recordar de la porción de la palabra, ¿verdad? Donde estaban navegando los discípulos y había una tormenta grande que los discípulos que eran pescadores se alteraron, ¿verdad? Y ya vieron lo peor, ¿verdad? Pensaban que iban a morir. Y Jesús durmiendo ahí en la barca, ¿verdad? Recostado, durmiendo, sin ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Me causa de repente gracia pensar que seguramente algún discípulo le quería seguramente pegar a Jesús, que estaba durmiendo en medio de una tempestad, en medio de una tormenta, ¿verdad? Hasta que le despertaron, ¿verdad? A Jesús y le dijeron, despierta y ten cuidado de nosotros, ¿no ves que perecemos? O sea, ya le estaban diciendo, ya no estamos muriendo, ¿verdad? Y el Señor Jesús, ¿verdad? Reprendió al mar y hubo bonanza, dice la palabra de Dios. Y los discípulos seguramente quedaron pasmados ante semejante situación. Y lo primero que le dijo Jesús a ellos, ¿por qué no tenéis fe? Porque ellos creían que perecían. Y así yo me siento decir en el momento en el cual paso por una preocupación. ¿Por qué vos no tenés fe si Dios está contigo? Y me estoy diciendo a mí, y te estoy también diciendo a vos, ¿verdad? Pero principalmente me estoy diciendo a mí que fallo, que hierro en el momento de la preocupación y que creo que verdaderamente Dios no hace la obra o no puede hacer la obra o lo hace de una manera limitada. Pero jamás Dios hace de esa manera. Todo lo que Dios hace es perfecto y debemos de aprender y debemos de entender eso. Si estamos pasando por una adversidad es porque Dios lo ha permitido, porque Dios lo ha determinado, porque Él sabe que nos está formando el carácter, nos está formando la dependencia de nosotros hacia Dios y nos enseña a que en el momento difícil nosotros tenemos que tomarle más fuerte de la mano y no soltarle absolutamente. Es en el momento duro, en el momento doloroso, cuanto más cerca, más aferrados verdaderamente debemos de estar. Una vez hicimos con mi nena, porque tenía aproximadamente 6 años, hicimos unos juegos de tirolesa, ¿verdad? Que la tirolesa es un cable así largo y que se sale de una altura, ¿verdad? Y llega a otra altura. Y de alguna u otra manera el juego implica que necesariamente nosotros tenemos que pasar de ese lugar a otro, ¿verdad? Y era una altura, no era fácil la situación y mi nena tenía un poquito de miedo, ¿verdad? Y me abrazó fuertemente, ¿verdad? Y yo también tenía miedo, pero yo no podía transmitir ese miedo, sino simplemente me lancé sin decir absolutamente nada, divirtiéndome, lanzando gritos de júbilo, por llamarle de alguna manera, ¿verdad? Pero eso le dio tranquilidad a mi nena y nos divertimos finalmente en esa actividad. ¿Por qué te cuento eso? Porque esa es la manera en que nosotros debemos de actuar con nuestro Dios. En el momento de la dificultad nosotros tenemos que abrazarle fuerte a Dios, sabiendo de que Él no nos va a abandonar, de que Él no nos va a dejar caer al vacío, de que Él no nos va a dejar que nos pase nada malo. Ya habíamos hablado en las semanas anteriores de que si Dios envía una prueba es porque nosotros tenemos la capacidad
para poder sortear esa prueba. Y en cada prueba que Él nos envía, Él nos da una salida, una manera de librarnos verdaderamente. Tal vez a través del tiempo, tal vez a través de la dificultad, pero verdaderamente gozándonos en gran manera de lo que Él es y de lo que Él verdaderamente hace para nuestras vidas. Nos gozamos enteramente en eso y tenemos que vivir, como te digo, sujeto, apretado, ricamente, fuertemente de nuestro amado y poderoso Dios. Entonces, las preocupaciones no tienen que ser constantes en nuestras vidas. Y en el momento de la preocupación nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Dice la palabra que nosotros tenemos que renovar estas mentes. ¿Y qué implica eso? Tenemos que llevar esos pensamientos a la obediencia de Cristo. No dice al pensamiento positivo, nos dice a la obediencia de Cristo. Cristo obedeció y prefirió morir por amor, de la peor muerte posible, por nosotros, para que nosotros tengamos una vida eterna. Y cuando nosotros pensamos o cuando nosotros tenemos un pensamiento negativo, automáticamente tenemos que llevar ese pensamiento a la obediencia de Cristo, a recordar que Él por amor se ha entregado por nosotros, a recordar que por amor Él ha decidido morir de la peor muerte posible, simplemente porque nos ama de una manera poderosa, de una manera extraordinaria y de una manera maravillosa. Entonces eso nos debe potenciar, nos deben de fortalecer para vivir verdaderamente una vida de convencimiento, de confianza en el Dios verdadero, en el Dios maravilloso, en el Dios extraordinario, en ese Dios que te ama de una manera extraordinaria, en ese Dios que nos ama de una manera gloriosa y que no temió morir y sufrir la peor muerte por darnos la posibilidad de tener un futuro mejor. Y si Él hizo eso, entonces nosotros tenemos que estar convencidos de que nos puede ayudar en el momento de la dificultad, en el momento de la adversidad, y que las preocupaciones son simplemente preocupaciones, porque en verdad no se va a llegar a cumplir, porque Él es el que cuida de cada uno de nosotros. Entonces, nos preocupamos de balde, como decimos, nos preocupamos en balde. Se altera nuestra mente, pensamos en lo peor de balde porque sabemos que Dios nos está protegiendo, nos está resguardando, nos está ayudando y verdaderamente nos lleva a saber que en todo tiempo y en todo lugar Él está en cuidado de cada uno de nosotros. En Juan 14, en el versículo 1, antes que nada, ¿verdad? Es normal que pasemos preocupaciones. O sea, no pienses que está mal que nosotros pasemos las preocupaciones. Vamos a pasar las preocupaciones. El tema es cómo afrontamos las preocupaciones. Cómo nosotros afrontamos. Dejamos que nos altere totalmente, que no podamos dormir, que no podamos hacer otra cosa, que no podamos vivir dejando de lado, o aprendemos a vivir confiadamente en nuestro amado Dios, que nos promete, nos hace la promesa de que Él no permitirá que nos pase absolutamente nada malo, nada que no esté dentro de ese plan bueno, agradable y perfecto que Él tiene para cada una de nuestras vidas. En Juan 14, me estaba yendo ahí, Juan 14, en el Evangelio de Juan 14, en el versículo 1, hay una poderosa palabra que muchas veces cuando yo leo es como una bofetada para mi persona. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, le dice Jesús. Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¡Wow! ¿Verdad que se turban nuestros corazones? Sí, definitivamente, fácilmente nuestro corazón se turba, fácilmente nuestro corazón se pone en alerta, fácilmente nuestro corazón empieza a
latir desproporcionalmente y tenemos miedo. Pero el remedio que Dios nos da para esa turbación del corazón dice que creemos en Dios y tenemos que creer también en Jesús. ¡Wow! Por eso te digo que es como una bofetada esta palabra para el momento duro, para el momento de turbación, para el momento en el que nuestro corazón verdaderamente empieza a preocuparse, ¿verdad? Y qué fácil parece cuando Jesús nos dice eso: no se turbe vuestro corazón. Pero, ¿por qué se turba nuestro corazón? Es porque finalmente, siendo sinceros y siendo analíticos, verdaderamente nuestra confianza, por más de que está depositada en Dios, por más de que está depositada en Jesús, no es una confianza total, no es una confianza absoluta. Y debemos de analizarnos por qué es eso, por qué no está sucediendo esto, sino en dónde está nuestra afectación, en dónde está nuestro error, nuestra limitación, valga la redundancia, en cuanto a la confianza que nosotros porque tenemos en Dios. Porque si nosotros en verdad tuviésemos esa confianza firme, jamás estaríamos turbados. ¿Por qué deberíamos turbarnos si Dios se encarga de nosotros? Si Dios nos protege, si Dios nos libra de todo mal, si Dios nos ayuda a verdaderamente estar encaminados y enfrascados hacia el plan que Él tiene para nuestras vidas. Verdaderamente no tiene mucho sentido preocuparnos. Entonces el Señor en su palabra nos dice: no se turbe vuestro corazón. Y tenemos que aprender a vivir de esa manera, sin turbación, sin preocupaciones, libres de todo mal y convencidos de que Él verdaderamente está a cargo. Palabra similar, ¿verdad?, un poco más ampliada, encontramos en el libro de Filipenses. En el capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Filipenses 4, versículo 6 al versículo 9. Por nada estéis afanosos, es un sinónimo de preocupación. Sería: por nada estéis preocupados, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Wow! Filipenses 4, versículo 6 al versículo 9. Por nada estéis preocupados, por nada tenemos que estar preocupados, sino, dice la palabra, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y en todo ruego, con acción de gracias. O sea, ¿qué es lo que nos dice? No te preocupes. Si tenés una carga, si tenés una preocupación, no está mal tenerla, pero orá y decirle al Señor: esta es la preocupación que tengo. Intervení y te damos gracias, Señor, porque vas a intervenir, ¿verdad? Y terminó ahí, ¿verdad? Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros le entregamos a Dios nuestra preocupación, ahí está, la paz viene a nosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Verdaderamente, en el momento de la preocupación, el tener paz es algo que no tiene precio, ¿verdad? Es algo que no se puede llegar a comprar. ¿Y sabes qué es lo tremendo de esto? Que en el momento de la preocupación no vamos a dar lo que sea para poder lograr ese tiempo de paz. Pero nos olvidamos de que está a nuestra disposición
y es simplemente la confianza que debemos depositar en nuestro Dios. La confianza que debemos declarar en el momento difícil, diciéndole: Dios, esto es lo que yo tengo en mi corazón, esto es lo que estoy pasando, ayúdame para poder salir de esta manera. Y dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá verdaderamente a nuestra vida. No necesitamos comprar la paz. Simplemente tenemos que entregar esa situación, esa preocupación a Dios, y Dios se encarga de darnos verdaderamente la victoria. Cuánto amor, cuánto gozo, cuánta alegría nos causa saber todas estas cuestiones. Pero verdaderamente debemos de ir aprendiendo que en todo tiempo y en todo lugar, y sobre todo en el momento de la preocupación, nosotros debemos estar mucho más confiados en nuestro Dios, sabiendo de que Él no nos abandona, de que Él otra vez obra de manera extraordinaria en nuestras vidas y nos da la fuerza y la capacidad necesaria para salir adelante. Yo quiero recordarte, ¿verdad? Y dice en Filipenses 4:8, que nosotros tenemos que tener, si algo bueno hay, nosotros tenemos que pensar en eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el momento de la preocupación? Pensamos las cosas malas. Por eso nos dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. En el momento de la preocupación debemos pensar en lo bueno, debemos de pensar en lo que es de buen nombre, debemos de pensar en la obra de Jesús, en el amor que Dios tiene para nuestras vidas. En el momento de la dificultad tenemos que aprender que verdaderamente Él está al mando y que en todo tiempo y en todo lugar Él nos mostrará de su fidelidad y de su amor. Pero cuesta, pero tenemos que aprender. Nosotros no queremos simplemente seguir siendo buenos, queremos mejorar, queremos avanzar. Estamos siempre, te digo, en el proceso de perfeccionamiento. Estamos, como dice el libro de Filipenses en el capítulo 1, nos vamos perfeccionando hasta la venida de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de perfeccionamiento tenemos que aprender a vivir verdaderamente sujeto a lo que Dios quiere, a lo que Dios busca. Y parte de eso es dejar de lado las preocupaciones y en el momento duro, en el momento difícil, convencernos, recordar, pensar en la fidelidad de nuestro Dios. Personalmente, en el momento de la preocupación, a mí me hace muy bien recordar aquellos eventos sobrenaturales en los cuales Dios ha actuado en mi vida y me ha mostrado su mano victoriosa. Y automáticamente yo pienso, si Él ya hizo esto antes conmigo, ¿por qué no va a hacer ahora? ¿Por qué Dios, si Él no varía, Él no tiene sombra de variación, si dice la palabra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿por qué antes me habrá ayudado y ahora no me va a estar ayudando? Es en eso yo me enfoco en mi pensamiento, y no digo que siempre lo logro, pero sí hay momentos en los cuales mi corazón descansa, mi corazón se aliviana y empiezo verdaderamente a saber de que Él no va a permitir que nada malo me esté sucediendo. No porque yo sea bueno, no porque yo me comporte en la manera adecuada. Trato de agradarle a Dios ciertamente, pero por sobre todas las cosas, Él cumple eso porque Él lo ha prometido, porque Él lo ha determinado verdaderamente para nuestras vidas. Entonces nos da la certeza, nos da la seguridad, nos da la convicción de que en todo tiempo las cosas estarán resguardadas por el inmenso amor que Dios tiene. Yo también quiero entregarte un versículo que en el momento de la preocupación verdaderamente a mí me anima y me fortalece en gran manera.
que está en Romanos 8, en el versículo 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Yo quiero decirte que en el momento de la preocupación, tranquilízate, confía, y dice la palabra que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por tu preocupación. Le está diciendo al Padre, allá hay una persona que está preocupada y tenemos que hacer algo porque yo morí por esa persona, porque yo derramé mi sangre por esa persona, porque vos, Dios Padre, le amás a esa persona. Tanto amor que me enviaste a mí, dice Jesús, para poder morir. O sea, ¿quién es el principal que quiere que salgas de tu preocupación? Jesús, quien intercede por nosotros. En este momento vos estás viendo un mensaje. En este momento vos hiciste un alto, pero hay cosas que dejaste postergadas. Hay situaciones, hay adversidades, hay dificultades. Que terminada este mensaje que te estás concentrando, estás viendo, va a seguir. Pero Jesús está intercediendo por vos. Y si Él intercede por vos, está tranquilo. Porque verdaderamente lo mejor de lo mejor nada más llegará a pasar a tu vida. Imagínate que Jesús esté intercediendo. Muchas veces le decimos a algún hermano, a alguna hermana, por favor, ora por mí. Y bueno, nos sentimos a gusto por esa oración muchas veces, ¿verdad? Pero no se compara jamás con la promesa que encontramos en Romanos 8:34. Jesús intercede por nosotros. Jesús intercede por vos. Jesús está intercediendo en este momento por vos. Confía, tranquilízate. Y me estoy diciendo a mí, no te estoy diciendo a vos también, en segundo lugar. Pero en primer lugar me estoy diciendo a mí, tranquilízate, confía. Jesús está intercediendo por mí. No me debo preocupar. Debo de pensar en las cosas buenas, en las cosas honestas, en las cosas puras. Porque verdaderamente Dios se encarga de darme a mí lo mejor de lo mejor. Porque Jesús está intercediendo por mí. Quiero también terminar esta reflexión leyéndote el Salmo 27. Un salmo que te inspira confianza, sabiendo que Él está al mando en el día del dolor, en el día de la preocupación, en el día de la aflicción, en el día de la preocupación, que es el tema que estamos tocando. Dice Salmo 27, versículo 1 al versículo 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Leyendo este versículo así, una cachetada verdaderamente para mi vida, ¿verdad? Porque en el momento de la preocupación nosotros tenemos temor, ¿verdad? En el momento de la preocupación no hay manera de que nosotros avancemos, parece, ¿verdad? Pero este versículo es tremendo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 27, 1, 3. Qué tremenda porción de la palabra de Dios.
Y David, cuando escribió esto, no estaba hablando de tercera persona. No es que él había leído un libro y dijo, no, esto es así. Él estaba viviendo esa realidad. Él estaba conociendo a Dios de esta manera. Sus enemigos querían matarle. Sus enemigos querían aniquilarle. Sus enemigos buscaban tenderles trampas por todos lados. Pero él vivía confiado y centrado verdaderamente en Dios. Y decía, ¿de quién he de temer? Él no vivía en un tiempo donde había luz eléctrica en la noche. Él vivía de noche en la oscuridad más traumática, por llamarle de alguna manera. Pero él no temía y él sabía de que Dios le estaba guardando y le estaba protegiendo. Qué tremendo este versículo 2 dice, se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, pero ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Qué bárbaro! Aprendamos de David, aprendamos a que nosotros estemos confiados de que Dios está al mando, de que Dios nos guarda, de que Dios nos protege y de que verdaderamente Él no va a dejar que nada malo nos pase. Aprendamos a que en el momento duro, cuando nosotros pedimos a Dios en oración que las cosas mejoren, que las cosas sucedan para nuestro bien, tenemos un aliado mediador, un aliado que está intercediendo por nosotros, que es Jesús, que dice la palabra que está a la derecha del Padre. Aprendamos a vivir confiadamente. Aprendamos que en el día de la preocupación que está permitido tener, nosotros tenemos que vencer esa preocupación y confiar verdaderamente en la obra de Dios y en el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Mi hermano, mi hermana, confía en Dios, porque Él verdaderamente nos enseña a vivir en el momento de la preocupación. Que la preocupación no te altere, que la preocupación no te saque el sueño, que la preocupación no impida que vos puedas llegar a ser la mejor persona que puedas llegar a ser, sino que verdaderamente vos enfrentes la preocupación de la manera más correcta, confiando más que nunca en nuestro amado Dios y declarando que Él verdaderamente tiene cuidado de cada uno de nosotros. Mi hermano, mi hermana, te entrego esa recomendación. Guiados por el Espíritu Santo, la preocupación está vencida cuando actuamos en la manera en que estuvimos viendo. Confiar y recordate el versículo de la cachetada. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. Que no se turbe tu corazón. Y cuando se turba, prepárate, porque Dios tiene la manera de sacarnos adelante siempre. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Amén.